Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo programa más de Malos Datos Falsos TV. Hoy tenemos el privilegio de poder entrevistar, como veis, tiene hasta su propia calle, a don Juan José Domínguez, un grandísimo letrado, decano emérito del Colegio de Abogados de Huelva, que nos va a deleitar hoy con una humilde entrevista para este canal, humilde como bien sabéis. Y estamos muy agradecidos no solamente por el tiempo que nos va a dispensar, sino porque vamos a entrevistar a una de las grandes personas del derecho de este país. Hoy estamos en esta ciudad bonita, en Huelva, a escasos metros de su despacho, y creo que es una entrada acorde a que podáis ver que en el propio Palacio de Justicia de Huelva tiene su propia calle don Juan José Domínguez. Vamos a entrevistarle y espero que disfrutéis de la entrevista como voy a hacerlo yo. Buenos días amigos y bienvenidos a otra entrevista más de Malos Datos Falsos TV. Hoy tenemos el inmenso placer de poder entrevistar al ilustrísimo don Juan José Domínguez, ex decano del Colegio de Abogados de Huelva, que sin más vamos a aprovechar el tiempo para extraer toda la información y el saber de una persona tan cultivada en el mundo del derecho. Buenos días, don Juan José. Muy buenos días. Pues para empezar la entrevista nada mejor que se define usted mismo como quién es don Juan José. Yo me definiría como tonto. ¿Por qué? Porque la multitud de cosas que he hecho, jamás he sabido aprovecharme, entre comillas, como se aprovechan algunos, y he desarrollado un trabajo siempre obligadamente y porque yo quería y nadie me obligaba, en beneficio de mis compañeros, y por eso he estado 30 años de decano y con anterioridad otros 20 más de miembro de la Junta de Gobierno. En términos actuales sería tonto. Para mí es un honor haberlo sido y seguir colaborando todavía, que lo hago como decano emérito. Así que esa es mi definición, es esa, tonto. Usted es una institución en el mundo del derecho. He tenido tantos compañeros que entraban con aquel calificativo un poco deteriorado de pasante y de los que aprendí muchísimo. No aprendieron ellos de mí, aprendí yo de ellos, porque tenían tan fresca la experiencia de la licenciatura, tan revalorizado su propia profesión, tan dignificados de hacerla y sobre todo tan estudiosos y tan investigadores de cada caso que tenían, que el que aprendiera yo. Por ejemplo, últimamente he tenido compañeros de despacho, quizás entre 10 y 15. Actualmente tengo a Ana de Silva y a José Luis González, que son los dos que me permiten seguir, si no yo no podría estar aquí sentado. Porque claro, con mi edad, con la diarrea legislativa, con tantas leyes nuevas, con la telemática en la que soy un absoluto analfabeto, yo no podría ejercer, pero gracias a Dios, en todo lo que significa la materialización del pensamiento jurídico, los tengo a los dos que me permiten, por eso, seguir ejerciendo. Si no, no podría. La unión hace la fuerza. Y sobre todo, el aprendizaje humilde de quien ya sabe más que tú. Ellos saben telemática, yo no tengo ni puñetera idea. Ellos consultan estas leyes que salen casi a diario, yo ya no tengo ni tiempo. Y además me lo transmiten, o les ruego que me lo transmitan, y como son generosos, lo hacen. Y me permiten ser y seguir siendo abogado en ejercicio gracias a lo que ellos me proporcionan. ¿Qué representa el derecho en su vida y cómo se ha portado el derecho con usted? ¿Qué significa mi vida? Yo creo que todo. Empecé a ejercer con 21 años y dentro de 3 meses cumplo 68, imagínate. O imagínese usted, perdón, lo veo tan joven, que caigo en la tentación de hablarle de tú. Por favor. Pero realmente su postura de entrevistador, la cercanía con que me trata, me apetece hablarle de tú. Pero por razón quizás de cómo es el lenguaje televisivo, seguiré intentando hablarle de usted. Si de vez en cuando me voy y hablo de tú, no me lo tenga en cuenta. Yo le permito, por favor, que me llame de tú. Yo me veo en la obligación, por su profesión, de llamarle de usted. Bueno, pero me he ido del resto de la pregunta. Le comentaba que qué significa el derecho para usted. ¿Qué ha sido el derecho para usted en su vida? Pues eso, ya he dicho que ha sido todo. Y realmente si algún mérito he hecho, reconocido por los demás, que yo creo que no he hecho ningún mérito, ha sido precisamente por mi interpretación y mi dedicación al derecho. Todavía lo sigo teniendo, muy reducido ya como es lógico por mi edad para el trabajo activo,
pero me ha ayudado, vuelvo a insistir en lo que decía antes, por mis compañeros de despacho. ¿Cómo ve a una persona como usted, con su dilatada experiencia profesional, el derecho en los últimos 10-15 años? Como una mayor preocupación social. Evidentemente España es un Estado de Derecho, pero a veces el Estado de Derecho casi desaparece por las horajas de disposiciones más o menos inútiles, o más o menos innecesarias, o más o menos no bienvenidas en el momento social en el que se ha de intervenir. Por otra parte, el esfuerzo legislador de las Cortes Españolas, del Congreso, es evidente. No siempre acertado en las leyes que emanan, pero sobre todo son demasiadas leyes en poco tiempo. Es decir, que ya el abogado generalista, como éramos en mi época, casi no podría ejercer, porque no tiene tiempo de introducirse en el mundo nuevo que la legislación establece y asimilarlo sobre la marcha. Es decir, que es francamente difícil seguir ya con el entusiasmo que se tenía y sobre todo con la dedicación absoluta al derecho generalizado. Hay que especializarse. Y todavía las generaciones anteriores de la abogacía teníamos tal sentido generalista de la profesión que nos cuesta trabajo adecuarnos a la legislación actual, al momento actual legislativo y del Estado de Derecho. Es una obligación por nuestra parte, como es lógico, asumirla, estudiarla, plasmarla y sobre todo aceptar solo aquellos casos en los que nos sentimos verdaderamente preparados para aplicar el derecho, y si no renunciar, desgraciadamente, porque ahí ya le digo, temas que se nos escapan por imposibilidad de tiempo. Otra historia es, menos mal que ahí tenemos el auxilio de los procuradores, la información telemática. Para los que son unos absolutos, total, ignorantes y analfabetos telemáticos como yo, ahí sí que me pierdo. Ahí es que no se hace nada, ni casi ni llevar el teléfono móvil. Y ahí sí que mis compañeros me dicen por lo menos quién te ha llamado. E intento reconducirlo llamando yo. Que también es otra, ¿eh? Antes los abogados, cuando salíamos del despacho, descansábamos. Porque los teléfonos eran fijos, se quedaban en el despacho, como mucho con un contestador, se tenían para el día siguiente, pero ahora ya es imposible, porque como lleva el teléfono encima, y además te dicen, ¿y por qué no coges el teléfono? Te sientes tan esclavizado ¿verdad? Del teléfono móvil, que realmente yo comprendo que es totalmente necesario, que ya no hay más remedio que tenerlo, pero llego casi a odiarlo. Lo que pasa es que es un odio que llevo en el bolsillo cerca del corazón. ¿Qué tipos de casos ha llevado tanto como acusación como defensa? Como acusación muy poco, como defensa de todos los tipos del Código Penal, porque son 60 y tantos años de ejercicio. Algunos sí que le llaman la atención. Pero es que además era no solo penalista, sino también civilista, es decir, llevado de todo tipo de jurisdicciones, porque no había más remedio, entonces no se podía beber de uno. Algunas cosas son verdaderamente frustrantes. Siempre cuento, porque me hice muy cabreado en el momento, ahora me hace gracia, me traen una denuncia de las chicas de la sección femenina de Falange Española, que frente al Instituto de Segunda Enseñanza de Huelva tenían un chalet en el sitio que se llama El Conquero. Pues estas chicas se quejaban de un exhibicionista, un señor que se ponía enfrente, se abría la gabardina y se exhibía. Lo procesaban por escándalo público y se celebraba el juicio, le pedían una pena de, no lo sé, de 1 año de cárcel, así. Pasaban los testigos, que eran las chicas de la sección femenina, y no lo reconocían. Lo miraban en la cara. Claro, yo pensaba entonces que qué demonio estaría mirando a las niñas para no reconocerlo. El caso es que ninguna de ellas decía que era el exhibidor quien la acosaba en el chalet. Aquello era de absolución total, iba precioso, iba perfecto, pero al darle la última palabra al reo, el reo dice que estoy muy arrepentido y que jamás lo volveré a hacer. Estas frustraciones eran típicas también, porque por más que entrenabas al defendido, no llegaba a profundizar en lo que él pensaba y quería decir, y lo decía, vaya si lo decía. Ahora también lo dicen, pero con peores consecuencias. ¿Por qué? Porque las penas son más altas. Claro. Vamos a entrar en materia ideológica, por decirlo de alguna manera, como se está convirtiendo un poco el derecho, a mi humilde parecer. Como bien sabe, la justicia y el derecho están un poco politizados o ideologizados. Un poco no, mucho politizados. Me agrada que me ponga esa carrerilla porque me facilita mucho más las cosas. Vamos a decir que están bastante politizados e ideologizados gracias, bajo mi humilde opinión, a la clase política y a su ética moral, ¿no? ¿Cree que Montesquieu ha muerto?
Existió. Si no existió, ¿cómo va a morir? Alfonso Guerra, me parece que es el que lo dijo, era muy optimista en cuanto a la existencia previa de Montesquieu. Yo creo que Montesquieu es una creación de los enciclopedistas, que como no había entonces tanta difusión de la prensa ni de los conocimientos, entre D'Alembert, Voltaire, entre el resto de los enciclopedistas, hicieron un modelo ideal que era Montesquieu. Pero Montesquieu yo no sé si existió o no. Su ideología, desde luego, y la ideología ha muerto. ¿Cómo ve depolitizada o ideologizada el mundo de la justicia y el mundo del derecho? Qué sé yo, pero mucho. Mucho, desgraciadamente, entre otras cosas, por la forma de elegir a los miembros de los tribunales, a los jueces y magistrados. Entonces es difícil, que si depende de una simpatía, de una mayor relación de fuerza con alguien, no te veas implicado en esa ideología que intentan introducirte y que de eso lo consiguen, porque también, y disculpo totalmente a la clase jurídica, porque también necesitan un mínimo espacio vital, y ese espacio vital te lo limitan cada vez más y luchan contra la deficiencia de su independencia total. Creo que siguen siendo independientes, son muy responsables de su labor, pero realmente se encuentran muy mediatizados por los partidos políticos directamente, porque hay que ver cuando leemos que deben ser elegidos por ellos, y eso lo hemos leído hace poco en algún programa de algún partido político, pues entonces está claro que eso ya politiza. Si yo quiero ser magistral en la audiencia de Teruel y me tienen que elegir gente que está politizada y que lo domina un determinado partido, yo me siento un poco volcado para conservar mi puesto, para que me lo den. Es inevitable, desgraciadamente inevitable. Para un ciudadano de a pie como yo, que no tiene ni la más remota idea, ni de lejos, el conocimiento jurídico que puede tener una persona como usted, tras estas palabras, no son las suyas las únicas, sino mucha gente del derecho se está acercando a humildes entrevistas de estas, ¿qué podemos pensar? Esto, o por decirlo de alguna manera, ¿en España hay justicia con esta ideología y potilización de la misma? ¿Qué justicia puede esperar el ciudadano de a pie cuando escucha de gente como usted? Porque realmente los casos a los que yo me he referido, los que he querido sintetizar, son una mínima parte, afortunadamente. Ahora, la sensación sí es universal, la aplicación de esa sensación no. Entonces, lo que sí es verdad que en la mayor parte de los casos en los que no hay un interés político son de una absoluta independencia, de una magnífica preparación y de una vocación para la justicia. Pero somos humanos y a veces esta vocación para la justicia se ve mediatizada o disminuida por las circunstancias de las que hemos venido hablando. ¿Por qué cree que la sociedad ha callado en general, y particularmente la del mundo del derecho? Y aquí voy a entrar ya, como se dice, a matar. No, por favor, no me mate. hablando del mundo del derecho, porque sabe que hay cosas que en la vida no se pueden hablar, ni de fútbol, ni de religión, ni de política, ni de mujeres. Entonces, hay una cosa de la que no se puede hablar, que es de ideología de género o de la ley integral de violencia de género. Es que yo creo que es un problema tan grave, porque es evidentemente un problema grave, como es lo que llamamos violencia de género, hay la obligación de hablar, hay la obligación de perfeccionar la sensación. Pero como política o políticamente, o correcto o incorrecto, o contando la verdad. Bueno, contando la verdad, pero la verdad de cada quien es muy interpretable. Efectivamente, ahí tiene usted razón. La pregunta sería, ¿por qué el mundo del derecho en general ha callado ante la instauración, y le voy a justificar un poco mis palabras, de una especie de derecho penal de autor en España? La ley de violencia de género es constitucional, pero bajo mi humilde punto de vista es anticonstitucional porque vulnera algunos derechos fundamentales. Por ejemplo, la presunción de inocencia. Vale. El artículo 14 de la Constitución ya hace que no se cumpla porque no todos somos iguales ante la justicia. Supongo que es conocedor de la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, donde el magistrado don Jorge Rodríguez Zapata expuso en su apartado 7º que esto haría los sueños de Metzger, un jurista alemán de la Alemania nazi que diferenciaba entre el derecho penal de los judíos y de los alemanes. El propio informe del Consejo General del Poder Judicial, en su apartado 11º al 14º, habla de que no ve posible el propio Consejo General del Poder Judicial ante el anteproyecto de ley de la Ley Integral de Violencia de Género, se le pide una explicación jurídica.
y dice que vulneraría los derechos fundamentales de un determinado grupo de personas, principalmente masculinas, porque se crearían juzgados específicos para hombres. ¿Cómo se está permitiendo que el mundo del derecho, el mundo de la justicia, calle ante una vulneración tan grave de derechos fundamentales de una parte de la población española? Porque de alguna forma el poder de los medios es tal, asusta tanto una opinión generalizada de todos los medios de difusión general, que como han conseguido plantear y obtener esta protección especial para la violencia de género en relación a las supuestas víctimas, la mayor parte cierta, es evidente, pero otras no, se vulnera totalmente desde mi punto de vista el principio de presunción de inocencia. ¿O es que don Plácido Domingo va a quedar ya totalmente exento de estas acusaciones, algunas tan tontas como me acompañó al salir de casa, al salir del trabajo, y me dice, ¿puedo subir contigo a casa? ¿Y por qué interpretas tú que era con intenciones sexuales? ¿Por qué no podía ser para oírte un aria? Pues siempre interpretamos desde el punto de vista movido por la totalidad, diría yo, de los medios de comunicación, aquello que puede favorecer más la interpretación de una palabra, de un hecho, de una circunstancia que favorezca a la mujer. Me parece muy lógico y muy justo, porque evidentemente es un problema, el de la violencia de género, que quizás si no tuviera tanta trascendencia no movería tanto al ejemplo, porque el que lo duda, yo creo que cuando se habla en todos los medios de un determinado acto, un homicidio de violencia de género, todo el que lo tiene en su cabeza, por razones las que sean, sí, profundiza en ella, sigue pensando, altera los límites normales del pensamiento. Es que a mí me ha hecho esto también mi mujer o mi pareja, y termina asesinando. ¿Por qué hay más asesinatos de mujeres que nunca? ¿Por qué? Me lo pregunto porque no sé por qué. Pero en 65 años de ejercicio, cuando había un homicidio de este tipo de ahora, era una raya en el agua, 1, 2, 3 al año. Y sobre todo no tenían tanta difusión. Se contaba que en Albarracín, don fulano de tal ha matado o asesinado a su mujer, y ya está. Y claro, se le aplicaba la ley, se le condenaba a una pena fortísima, tan fuerte como la de ahora, pero no se le daba esta especie de propaganda siempre negativa, pero que en la interpretación personal de determinadas personas, más o menos inestables emocionalmente, esta singularidad ya no es singularidad, es la realidad. Bueno, ¿cuántas mujeres muertas llevamos este año? Pues no lo sé, pero creo que estamos rondando las 30 y algunas. A eso voy. Esto no había ocurrido nunca. Luego se dice, más implicación de las leyes sancionadoras, penas más altas, no sirve para nada. ¿De qué ha servido hasta ahora? En absoluto. ¿De alguna manera no cree que el aplicar un sistema de odio hacia el hombre, donde a una persona se le priva de todo, un disparate, se le priva de su casa, de sus hijos, se le detiene, se le estigmatiza delante de sus amigos, su trabajo, su familia, sus propios hijos? Esa palabra ya la he dicho yo sin entrevista. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a esa persona? Si es un maltratador, supongo que está de acuerdo conmigo en que todo el peso de la ley debe que caer sobre estos cavernícolas. Sin discusión alguna. Yo creo que eso una persona normal no puede discutirlo. Pero, como hemos hablado fuera de entrevista, hoy tiene usted la suerte, la desgracia de ser entrevistado por una persona que sufrió 7 denuncias falsas. A mí nadie del Estado de Derecho... Afortunadamente lo ha superado usted porque tiene un magnífico aspecto. Muchísimas gracias. Pero a mí nadie del Estado de Derecho, nadie de la Judicatura y nadie del Colegio de Abogados de Madrid, permitiendo que una letrada haga lo que ha hecho, 2 letradas hicieron lo que hicieron, jamás nadie me ha pedido disculpas. Yo he tenido que sanarme a mí mismo, pero ¿cuánta gente hay que sufre procesos como el mío? Innumerables, y ven muy poca salida. Muchos terminan quitándose la vida y otros terminan haciendo la barbaridad de quitarse del medio. Por eso digo que en definitiva estamos invitando a, de alguna manera, incitando tanto medio de comunicación. Desgraciadamente. Y creo que tienen más culpa los medios de comunicación que los judiciales, ¿eh? Sí, al fin y al cabo, como siempre se suele decir, el juez está obligado a aplicar la ley. Efectivamente. Y tienen mucha presión mediática, y no vamos a referirnos a uno de los casos más conocidos últimamente, como el caso de La Manada. ¿Cuántos magistrados que han tenido que redactar esa sentencia se han visto sometidos a la presión social y mediática? Total y absoluta. Total y absoluta. Es que en definitiva era un disparate. Pero Dios mío, se ha exagerado el disparate.
y además han sido condenados, han sido juzgados. Al parecer tenían antecedentes en delitos del mismo tipo en la provincia de Sevilla, con lo cual permite legítimamente aplicar una pena elevada. Pero bueno, tanto detallito, tantas cositas, es demasiado. Hace unos años la cosa era todo lo contrario. En delitos de abuso deshonesto, en delitos de escándalo público, como podría ser el exhibicionismo, entonces se consideraba un atenuante el hecho de haber sido provocado previamente por la mujer. Eso era un disparate mucho mayor que el de ahora, porque era todavía más injusto. Pero bueno, pero no trae las consecuencias horribles para el supuesto verdugo, entre comillas, que tiene en este caso y lo está teniendo desde que los medios habéis tomado totalmente por asalto la opinión pública y la habéis creado para mal. Y estamos de acuerdo que los jueces no deben dejarse llevar por los medios, sino al revés, matizarlo y ser justos en la instrucción y sobre todo en la resolución del caso. Esperemos que de alguna forma reflexionemos todos, juristas y periodistas y cualquier medio de comunicación, para llegar a una interpretación más justa, más razonable y más independiente de lo que estamos llegando hasta ahora. Es que parece otro asesinato en Denia, joder, y parece que el asesinato de Denia está ya probado, está juzgado, y aunque en definitiva luego absuelvan porque no hay prueba, a este señor ya le queda para siempre esa marcha. Además queda la coletilla, ¿no? Otra víctima de un maltrato machista. Efectivamente. Claro, eso es tan injusto, tan absurdo, y además crea una pena nueva, la pena de interdicción civil, porque aunque no está en el código, lo que está claro es que la gente ya te mira, dice, hay que ver a este tío, y se dice y se oye. Y este tío es un pobre hombre a lo mejor, y aunque ha sido absuelto, que había sido denunciado falsamente, pero que ya la gente no se acuerda de que la denuncia pudo ser falsa, sino de que este tío estuvo imputado por una violencia de género y tiene ya esa mancha para los restos, por lo menos durante muchos años. Vivimos en un país, para bien y para mal, donde hay mucha gente que se agarra a la frase famosa de cuando el río suena agua lleva. Una denuncia no significa que el agua esté moviendo algo. Efectivamente. Muchas veces incurrimos en la pena de banquillo, en que una persona por estar procesada ya es culpable de algo. Y gracias a Dios hay alguien que inventó el Estado de Derecho y dijo, hay algo que se llama presunción de inocencia, que vulneran ya hasta los propios medios de comunicación. Sí. Porque, por ejemplo, como ha referido usted anteriormente con Plácido Domingo, la gran parte de la prensa de este país ya está catalogando como Pero es que además, aunque fuera verdad, las cosas que le dicen son gilipollescas. Ahí no pasa nada. Yo creo que a una chica le tocó una rodilla o así. Pero lo que dice 30 años después. Hombre, sobre todo eso. 30 años después. Pero si yo es que estoy dando por cierto que es verdad todo lo que dice, que eso es así. Pero ¿dónde está el abuso? Pero Dios mío, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede establecer una relación con una determinada mujer si resulta que hasta preguntarle si quiere subir contigo a casa, ella un delito de acoso? Hombre, por favor, ¿pero dónde vamos? No se podría acostar las parejas jamás. Hay un término muy famoso que han inventado las feministas, que están dominadas ahora por el heteropatriarcado. A esto es a lo que voy antes. ¿Cómo interpreta a la persona, a la mujer, que se siente agredida cuando no ha habido nada? La mayor parte de las cosas que se cuentan de Plácido Domingo, pues que era producto de su imaginación. Ya está dicho. Vale. Como también sabe, o supongo que sabe, el Consejo General del Poder Judicial en sus datos dice que de aproximadamente entre el 2004 y 2018 ha habido aproximadamente 1.800.000 procesos de violencia de género, de los que el 80% han sido archivos, absoluciones o desistimientos. Hay un 20% de condenas, de las que ese 20% de condenas, aproximadamente igual, un 65% son conformidades. La pregunta es sencilla y siempre la dejo como reflexión, y es: si el 80% de los procedimientos de violencia de género terminan en archivo absolución y 8 de cada 10 mujeres asesinadas, no digo muertas, digo asesinadas, jamás habían puesto una denuncia, la pregunta es, primero, ¿quién denuncia? Y segundo, ¿los jueces, que no lo creo, absuelven o procesan a gente inocente o están soltando maltratadores? En la segunda, creo que los jueces son absolutamente celosos de su labor, con las limitaciones que hemos dicho al principio de la entrevista, y que es así. Pero ¿quién denuncia? Que ahora mismo estamos interpretando una obra de teatro
y yo tengo aquí una escena con una determinada mujer, y le chillo porque me lo dice la obra de teatro, y el vecino de al lado llama a la policía, dice que es que están maltratando, y vienen todos los medios, y al pobre hombre que estaba interpretando o ensayando una escena de teatro, aquella noche por lo menos duerme en comisaría, y al día siguiente ya veremos. Es decir, que ¿quién denuncia? Después de la limpieza de cerebro que nos hacen los medios de comunicación, denuncia a todo el mundo. A veces todo el mundo menos los propios víctimas, porque realmente no se sentían víctimas, sino por ejemplo interpretando la obra de teatro. Pero denuncia a todo el mundo. Si es que además, es que hoy estaba chillando, Dios mío, y llaman y viene la policía o la Guardia Civil y lo detienen, eso está más claro que el agua. Don Juan José, vamos con lo que se conoce últimamente como ultrafeminismo o feminismo radical. Hay gente que la denomina hembristas, o lo que es el feminismo actual del siglo XXI en España. Ha salido una noticia de un medio de comunicación de una asociación jurista Temis, una asociación de feministas, para mí son feministas radicales, donde son afines al partido político PSOE, como también lo es la Federación de Mujeres Progresistas. Bueno, pues esta asociación Temis, sale una de sus portavoces diciendo que quieren un Estado de Derecho donde el Código Penal obligue, por ley, a que un hombre tenga que demostrar el consentimiento explícito en una relación sexual por parte de la mujer. Si no tiene ese consentimiento, automáticamente todo hombre que no tenga ese consentimiento explícito sería condenado por abuso o violación. ¿Existe un Estado de Derecho que sea capaz de tutelar ese tipo de ideas? Al parecer, si prosperara lo que me he expuesto, sí, pero es que eso es un disparate total, como es lógico. Para mí, en el derecho penal es sagrado el principio de presunción de inocencia, porque se está jugando con la vida futura de una determinada persona. Entonces, si ya de entrada se le obliga a que tenga que demostrar exactamente lo que es normal conducta, su inocencia, si que tenga que demostrar igualmente que ha habido un consentimiento explícito. Pero Dios mío, nos conocemos, ¿cómo va a haber consentimiento explícito en un momento pasional? El erotismo, podría haber un rechazo explícito, y la rechazante o el rechazante tendría que demostrar que hubo ese rechazo, pero si no, me parece un rollo disparate. Esta mujer, este tipo de mujeres, creo que ya no creen en el amor ni en el erotismo, que no es un tema jurídico, pero claro, ¿dónde quedarían las miradas, las caricias, el silencio dentro de la pasión? A eso me refiero, es que es imposible, imposible. ¿Qué le parece este Estado de Derecho que quiere implantar? A mí un disparate. Un disparate, ¿verdad? Pero además no creo que eso pueda prosperar. Si es que además sería, qué sé yo, para irse a un auténtico Estado de Derecho. Tampoco iba a prosperar la Ley Integral de Violencia de Género, y ha prosperado. Diferenciando entre derecho penal hacia los hombres y hacia las mujeres. Pues sí. Es decir, que sí, que hay que amparar a las mujeres, pero mira, además ahora me viene a la cabeza una sentencia de la que me habló hace unos días el letrado de don Agustín Martínez, una sentencia del Supremo que decía que en una misma agresión, una agresión mutua entre hombre y mujer, había que penar más al hombre. No, había que penar, no, han penado más. Ella le da un puñetazo al marido en la cara. Él le responde con una bofetada con la mano abierta y ella le responde con una patada. Él ha sido condenado a 6 meses por violencia de género y ella a 3 por violencia doméstica. Derecho penal de autor. Aunque hay mucha gente que esta palabra parece que le retuerce el estómago, pero es la realidad. Se condena más a una persona por tener un aparato reproductivo que otro. Claro que es la realidad, desgraciadamente, pero es la realidad natural que sí. Vamos a hablar de algo que seguramente, aunque no seamos muy dedicamos tiempo a la prensa rosa, seguramente que usted y yo dedicamos poco. Poquísimo. Pero se ha oído hablar en los últimos días del caso de Plácido Domingo. Sí, que no ha sido la prensa rosa, ha sido toda la prensa. Toda la prensa. Me viene a la cabeza también un caso como el de Morgan Freeman. También aquí en lo de Plácido Domingo había una reacción contraria que tampoco me gusta, que es la que decía, es que era un caballero, es que era un tío estupendo. Sí, bueno, puede ser un caballero con unos y con otros puede ser una bestia. Efectivamente. Pero volvemos a lo de siempre, presunción de inocencia. Y hay una persona a la que no hay una sola prueba, no hay una denuncia interpuesta, solamente acusaciones públicas de una sola persona que ha sido un medio de comunicación diciendo que tal, pero luego en su LinkedIn, es una red social donde se muestran la parte profesional de una persona, un artista, un cantante, un letrado, pues hay una red social que se llama LinkedIn donde muestra su perfil profesional de lo que ha hecho a lo largo de su carrera, ¿no? Pues es curioso que esa misma persona que ha decidido salir a los medios de comunicación denunciando que Plácido Domingo es X o Y, hace 40 años. Hace 30 o 40 años, casualmente.
¿Cómo ha podido aguantar esa mujer tanto tiempo con esa angustia? Pues hay quien dice que detrás de esto hay una cosa que se llama la Iglesia de la Cienciología, al que Plácido Domingo tuvo que pagar la dolorosa cifra de $2 millones para poder rescatar a su hijo, a su nuera y a su nieto, porque decía que estaban bajo la tutela de una secta. Pues entonces, como venganza, parece ser que alguien apunta a que se han inventado este tipo de casos para hacer daño a Plácido Domingo a nivel internacional. Pero la pregunta sería... con tantos casos como por ejemplo el de Morgan Freeman, un actor estadounidense que fue denunciado por abusos sexuales y que luego la propia denunciante ratificó diciendo que era una invención, ¿no? El daño personal ya está hecho, el daño institucional a esa persona ya está hecho. ¿A dónde nos lleva todo esto cuando una mujer de manera gratuita, sin ningún tipo de repercusión, se presenta en un juzgado, en una comisaría, durante 5 o 10 minutos redacta una aberración de texto, sin ninguna prueba jurídica, sin ningún sustento o demostración jurídico? ¿Cómo se pueden endurecer las miles de denuncias falsas? Yo tengo 7, a la que cada vez más jueces parece que tienen miedo a trabajar sobre este tipo de procedimientos. ¿Qué podemos hacer o qué mensaje podemos lanzar a los juristas en general para que actúen? Porque a quien están haciendo daño realmente no solamente es al que las sufre, en este caso como he sido yo, o los cientos de víctimas de denuncias falsas, posiblemente Plácido Domingo sea víctima de una denuncia falsa, sino para que protejamos a quien tienen que ir los medios públicos, que son las verdaderas víctimas de maltrato. A los jueces hay que hacerles ver, y a los juristas en general, que una denuncia falsa no solamente hace daño a la víctima que la sufre, sino a la mujer que le quita los recursos públicos, y que en muchas ocasiones esas mujeres asesinadas han muerto porque el sistema no da más de sí. Porque hay tantas denuncias, tanto ofrecimiento de los medios de comunicación, como hablaba usted antes. ¿Qué se puede hacer desde el pensamiento crítico para hacer ver que la presunción de inocencia es algo inherente y innato al propio Estado de Derecho? Sí, es que yo creo que no habría que hacer nada. Que la pura licenciatura en el derecho, el propio sentido de la justicia inmanente que nos domina o que debe dominarnos, el que nos forzaría a pensar en lo que estamos hablando. Pero otra cosa no se puede hacer: endurecer más las penas, horroroso, facilitar más la persecución de las denuncias falsas que se demuestren, pues también. Pero claro, cuando hablamos de denuncias falsas y se va a seguir un procedimiento penal por ese delito de denunciar falsamente, también tenemos que seguir defendiendo el de presunción de inocencia, como es lógico. Sí, siempre, porque la víctima no se sabe quién es hasta que hay una sentencia firme. Efectivamente. Pero entonces yo creo que no hay que potenciar más lo que es elemental, presunción de inocencia, sino conseguir que de alguna forma no se penalizara al que ataca la presunción de inocencia. Dice que por la simple denuncia hay que imputar o en su caso condenar. Esto no sé, es como que los niños aprendan catalán y no castellano en la escuela, que es un problema de origen, de educación. Pero de educación en este caso ya no cabe. El licenciado en Derecho está claro que tiene ya un perfecto conocimiento de lo que es el principio de presunción de inocencia. Si para colmo hace de la justicia una profesión, le obligan infinitamente más. Lo que sé yo, quizá crear un ambiente social que no tenía por qué ser jurídico simplemente, sino de la sociedad en general, de que el principio de la presunción de inocencia debe ser intocable en cualquier Estado de Derecho, y que aquí lo estamos perdiendo, y conseguir que aflore o al menos que se mantenga y que mejore. Otra solución no veo. Para terminar, porque sé que es una persona muy ocupada. No, pero estoy encantado. Desde su experiencia profesional como exdecano de un colegio de abogados como es el de Huelva, con todos los premios que usted ha recibido, que me gustaría que nombrara alguno de los premios, tanto de nombramientos como de condecoraciones de sus propios compañeros en agradecimiento a un colegio de abogados como el de Sevilla y el de Huelva, en el que actualmente sigue usted ejerciendo. ¿Qué premios ha recibido usted a lo largo de su carrera profesional? Para que la gente se haga la idea de con quién estamos hablando. Si es que yo no me acuerdo. El más reciente que haya recibido. Bueno, he oído que tiene usted el premio del Cruz. El más importante es la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Es el más importante por su carácter nacional, porque se da muy poco ya. Antes se abusaba un poco de la concesión. Cuando ya me lo dieron a mí, ya me satisfacía más porque se había acabado esa magnanimidad concediéndolo. Letrado distinguido del Colegio de Sevilla, con personas tan ilustres y tan profesores míos como Clavero y Olivencia,
Bastantes cosas más, pero que no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo. Bueno, es un premio a la trayectoria profesional de una persona que se ha dejado la vida por el derecho. Efectivamente. Que creo que es un premio justo, de alguna manera, ¿no? Hombre, si se mira solo el tiempo, sí sería justo. La dedicación. Pero por eso le he dicho que se ha dejado la piel en defender y trabajar por el derecho. Desde luego. Para terminar, como digo, desde su experiencia profesional, ¿qué opinión le merece la poquísima o escasa repercusión social y jurídica que está teniendo, o los pocos casos que se están dando sobre algo que seguramente esté de acuerdo, y es la custodia compartida? Creo que haría falta, o en mi opinión, haría falta cambiar algo en el Código Civil o la Ley de Ordenamiento Civil para hacer entender a los juristas y a la sociedad en general que los niños no son propiedad de nadie y que tienen el mismo derecho a estar con un padre y una madre, aunque estos estén abocados a separarse, porque la convivencia no es posible. ¿Por qué la custodia compartida llega tan poco y se lucha tan poco por ella? Porque no se piensa suficientemente en ella, en las consecuencias de no acceder a la custodia compartida. Modificar la ley, ¿no? Ahí está en la potestad de los jueces, decir, vosotros vais a compartir la tutela de los hijos del matrimonio, está ahí. No hay que modificar nada, hay que concienciar de que en definitiva es bueno para los hijos y a la larga bueno también para los padres si no hay odio previo de uno de dar la pareja hacia la otra. Como normalmente y desgraciadamente en todas las separaciones hay odio previo, no simplemente diferencia de pensamiento, de actuar, sencillamente habría que potenciar que efectivamente la custodia compartida es buena y es aconsejable. Quizás cuando hubiera mucha experiencia, pero se concedieran muchas y no sucediera nada negativo, se llegaría a la conclusión de que debía ser la norma general y la de conceder la custodia a uno solo de los progenitores nos favorecen, sobre todo a los hijos, que son a los que hay que favorecer. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quiera añadir para sus compañeros? ¿Algún eslogan, una frase, algo que quiera añadir para que sus compañeros tengan un buque insignia al que mirar cuando vean que don Juan José Domínguez, el placer que me ha dado poder entrevistarle a un letrado tan experimentado como usted? Sencillamente que sigan tratándome como me han venido tratando hasta ahora. De maravilla, me han elegido en 5 ocasiones consecutivas, me dieron un homenaje de despedida en el que se veía el cariño de mis compañeros y que me sigan queriendo así y usen de mí lo que quieran, que estoy a su disposición. Pues muchísimas gracias, don Juan José. Me alegraría y me alegra poder estrecharle la mano. Un placer, de Muchas verdad, gracias, don Jesús. poder entrevistarle. El placer es el mío, porque eso de mérito parece que es algo, no es nada. Hombre. Es sencillamente, por no decir el ex decano. El ex se dice de mérito y se queda a la mar de bien. Decano de mérito, don Juan José, tenga que reconocer que es un cargo con mucha responsabilidad. Lo he pasado muy bien, efectivamente, y la he ejercido creo que con cierta dignidad. Y ofrezco mi colaboración en lo que sea necesario en mi colegio. Voy a seguir ejerciendo. Llegará el momento de mi jubilación, cuando me muera. Mientras tanto seguiré ejerciendo. Mientras tanto voy a seguir ejerciendo. Pues, estoy a disposición de mis compañeros. Sobre todo agradecidísimo, porque cuando ya hace ese mérito, no se tiene la oportunidad de ser interviewado, sobre todo por temas tan específicos y tan interesantes como has hecho hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Mil gracias por poner nombres y apellidos a casos como los que hemos tratado, a temas tan políticamente incorrectos como bien sabe hoy en día en la sociedad, pero que sin ningún tipo de pudor hemos podido destapar y hablar desde la más absoluta libertad. Claro. Así que mil gracias. Pues nada, amigos, nos despedimos aquí con el ilustrísimo decano emérito del Colegio de Abogados de Huelva y con el presidente del que lo fue, también el que fui. Que fue también presidente del Colegio de Abogados del Colegio de Abogados de Andalucía. Todo un grandísimo profesional del mundo del derecho. Espero estar a la altura de esta persona con esta humilde entrevista. Gracias a todos, amigos, y hasta la próxima. Fuerza y honor.